Estamos llegando al punto más crítico de toda la misión de Jesús. Podrás observar en nuestra línea de tiempo que nos viene acompañando hace ya mucho que llegamos finalmente al día. Llegamos a la medianoche pasando de jueves para viernes y ahora sí, efectivamente, en todo su sentido ha llegado la hora. Al comenzar este video, quiero que sepan que estamos entrando en una de las consideraciones más extremadamente sagradas de toda la Biblia. Son minutos de la vida de Jesús que nadie puede pretender entender y, por supuesto, mucho menos explicar acabadamente. Estamos transitando instantes tan, pero tan sagrados como no hemos transitado hasta aquí. Estamos entrando en el momento de mayor tensión en todo lo que fue el ministerio de Jesús. Juan nos dice que cuando terminó de orar, esta oración que hemos compartido en los últimos 3 videos, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. El Cedrón es un arroyo que corría después de cruzar las murallas de Jerusalén. Jesús salió de la ciudad, cruzó este arroyo y se acercó entonces a este huerto. Este huerto, sabes, era un lugar privado en las afueras de Jerusalén, ahí cerca, no lejos de las murallas, un lugar al que Jesús había ido muchas veces. Era muy frecuente que fuese en este lugar. Sin duda era conocido del dueño y le permitían entrar tanto a él como a su discípulo a este lugar. Fíjate que dice que también Judas, el que lo traicionaba, y lo menciona en presente porque en este momento Judas lo estaba traicionando, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Claro, no era casualidad que Jesús fuese ahí ahora sabiendo que Judas ya lo había ido a traicionar y que la ejecución de la traición estaba ya en marcha. Jesús sabía que Judas conocía ese lugar y que lo encontraría. Y como la hora había llegado, debía cumplirse todo lo que decía la profecía. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Cuando llegaron a los límites, a la puerta del huerto del Getsemaní, entonces Jesús le pide a 8 de los 11 discípulos que lo estaban acompañando que se queden ahí, en la entrada del huerto, y que se quede en ese lugar esperando a que él salga porque él iba a tener un momento muy especial de oración. En esta oportunidad, él no quiso ir solo a orar, sino que se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. La mención de este detalle de lo que le estaba pasando a Jesús es algo que evidentemente era muy visible para sus amigos. Y sabes que ellos nunca lo habían visto así. Jamás había enfrentado una situación que lo llevara a este punto. Cuando los endemoniados quisieron destrozar a Jesús y a sus discípulos, los discípulos huyeron, pero Jesús quedó ahí, calmo, frente a esos endemoniados que venían como para destrozarlos. Cuando los barcos se hundían en medio de la tormenta en el lago aquella noche, Jesús dormía, descansaba, y cuando lo despertaron viendo el momento en el que se encontraba Jesús, mantuvo la calma, aunque la muerte estaba a instantes adelante de él. ¿Qué podía ser lo que estuviese ocurriendo en este momento para que Jesús estuviese sintiendo semejante angustia y tristeza que ellos podían ver? ¿Qué podía estar pasando ahora que le estuviese afectando tanto? Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Podés ver a Jesús en esta noche, en el huerto del Getsemaní, en este huerto de los olivos, llegando con Pedro, con Juan y con Jacobo y diciéndoles estas palabras: amigos, estoy tan triste
que me siento morir. Jesús diciendo estas palabras. ¿Qué es lo que podía provocarle semejante angustia? Es que Jesús se iba quedando cada vez más solo. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo en estas horas. Se angustiaba porque sabía que sería entregado en solo unos minutos más. Sabía que antes de llegar a la cruz sería torturado sin misericordia. Le dolía en el alma saber que aquellos a los que había venido a salvar serían justamente los que lo condenarían. Lo angustiaba saber que colgaría de la cruz hasta morir. Pero ¿sabes una cosa? Todo esto que aplastaría a cualquiera era apenas la parte visible de la verdadera angustia que Jesús estaba sintiendo y transitando en este momento. ¿Cuál era la mayor angustia y tristeza por la que Jesús estaba atravesando entonces? Él sabía muy bien que el pecado separa al hombre de Dios. Y él estaba empezando a portar sobre sus hombros el pecado de todos los hombres desde que el mundo fue creado hasta ese momento y hasta que Jesús volviese por segunda vez a buscar a los redimidos. Todos los pecados de las personas que aceptaran a Jesús como su Salvador personal estaban recayendo sobre los hombros de Jesús en esa hora. Y Jesús sabía que particularmente cuando estuviera en la cruz, esos pecados recaerían sobre sus hombros. Su angustia era porque sabía que sentiría esa separación de su Padre y que sufriría la ira de Dios sobre él a causa de que estaría portando el pecado de toda la humanidad. La paga del pecado es muerte. Y Jesús pagaría la muerte de millones de personas. Y escúchame bien esta parte. Saber que estaría solo y que pagaría el precio de todos era un precio demasiado alto, tanto que él, sí, él, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, no tenía suficientes fuerzas para enfrentarlo. Él necesitaba socorro divino o no lo lograría. Solo así entenderemos, al menos en parte, el porqué de una oración tan cargada de angustia por parte de nuestro Salvador. Era tan grande lo que Jesús tenía por delante, por enfrentar, y tan decidido a hacerlo estaba, que buscó a su Padre en oración como no lo había hecho nunca hasta ahora. Y eso que desde que él tuvo conciencia de este momento, lo buscó día tras día al cumplir cada uno de los días de su ministerio. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Te das cuenta que Jesús está buscando evitar vivir los siguientes minutos que están delante de él. Él sabe lo que va a ocurrir y ahora está tratando de evitarlo. Es tan fuerte la experiencia que está a las puertas que toda su humanidad rehúye de atravesar por estos momentos. ¿Habrá alguna manera de evitar que esto pase? Para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá alguna vuelta? ¿Habrá alguna alternativa que su Padre pueda encontrar para que los hombres pudiéramos ser salvos, pero que no fuese necesario pagar un precio tan infinito? Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Está claro el pedido de Jesús. Él no quiere pasar por este momento. Pero también está claro que Él no quiere hacer lo que está sintiendo, lo que su naturaleza rehúye hacer, sino que quiere hacer la voluntad de su Padre, que es la voluntad suya en realidad también, la voluntad de ambos que decidieron en el comienzo de los tiempos para la salvación de la humanidad.
Claro, el momento llegó y es tan grande la tormenta que se avecina y Jesús lo sabe, que está pidiendo al Padre que de ser posible no pase por esta experiencia que pasará. Ningún judío se habría atrevido a orar como Jesús oró. Fíjate que él cuando habla a su Padre usa la expresión Abba. Abba es como si vos y yo dijéramos papito. Jesús se estaba refiriendo al Padre Eterno con la expresión papito, una expresión extremadamente familiar y cercana. Y no te olvides, Jesús no oró para que se haga su voluntad, sino para que se haga la voluntad del Padre. Mira, quiero que sepas que estamos entrando a los momentos más dramáticos de todo lo que fue el ministerio de Jesús. Más dramáticos y más decisivos, aún más que los momentos propios de la cruz. Porque en la previa de la cruz y de su muerte en ella, son los momentos en los que Satanás desata toda su furia contra Jesús. Porque no te olvides, el objetivo de Satanás no era asesinar a Jesús. El objetivo de Satanás era hacerlo fracasar en su misión, que Jesús no logre su objetivo, que de alguna manera abandone antes de lograrlo. Estaba a las puertas de lograrlo. Satanás sabía que eran los últimos minutos de oportunidad que tenía para vencer a Jesús. Y usaría todos sus demonios, usaría todo su ingenio para aplastarlo. Jesús lo sabía. Y por eso, porque él no podía pasar por la prueba que vendría, pero necesitaba hacerlo, es que en esta noche derramó su alma delante del Padre, pidiendo poder, pidiendo fortaleza, pidiendo que si es posible pase de él esa copa, pero si no era así, si tendría que transitar por ese camino, que el Padre le diese la fortaleza que él no tenía. ¿Sabes que por estas cosas es que cada vez que estudio esta parte de la historia de Jesús, más admirable me resulta su gran persona, más admirable me resulta su increíble actitud para con una humanidad que no entendía lo que estaba pasando? Y quiero invitarte a que podamos transitar juntos estos siguientes videos en los que estaremos viendo la gloria de Dios manifestarse en la vida de Jesús de una manera que, aunque es incomprensible, de ella aprenderemos las más grandes lecciones acerca de quién es Jesús y de quién es Dios. ¿Me acompañás a transitar los siguientes videos? Amén.